Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a poder charlar un poco de esto, que ya tengo la introducción hecha, así que me ahorró un poco de la entrada de la charla, pero bueno, la idea justamente es esa, es poder charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la lucha de clases, del movimiento obrero, etcétera, pero para pensar las peleas y las batallas que tenemos planteadas hoy, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea, y que podamos intercambiar alrededor de estas cuestiones, que sé que algunos compañeros y compañeras estuvieron haciendo grupos de estudio y debates y todo, así que está, me parece que está muy bueno para poder intercambiar. Así que yo hago un arranque y voy cortando y vamos abriendo un poco para las intervenciones, preguntas, dudas o debates que quieran plantear. No, bueno, primero algunas definiciones, ¿no?, más generales ligadas a esto, de dónde partimos hoy en la actualidad, ¿no? Que tenemos un gobierno como es el de hoy de Milei, digamos, que no se propone cualquier objetivo, sino que tiene por objetivo reestructurar el país, digamos, al servicio del capital financiero, ¿no? Es decir, llevar a la Argentina a un país con el 70% de precarizado, dedicado a la exportación de commodities, al extractivismo, a los negocios financieros, etcétera. Una estructura social y de país mucho más parecido a otros países de Latinoamérica, como puede ser Perú, por ejemplo, u otros países, que no es la estructura que tiene Argentina, donde acá todavía el movimiento obrero conserva un peso muy importante en la producción, etcétera, y es un proyecto de fondo, ¿no? Cambiar eso. Por eso nosotros decimos en el libro con Emilio esto de que la lucha recién comienza. Recién comienza justamente porque el plan es este plan de fondo, ¿no? Y estamos en un momento histórico bisagra del país y de la lucha de clases, donde estos temas que vamos a discutir hoy creo que nos pueden servir mucho para pensar problemas y fomentar nuestra propia imaginación política hoy, ¿no? Es decir, yo quería arrancar por dos preguntas, digamos, ¿no? Hay dos preguntas un poco para pensar este problema de cómo enfrentar al gobierno de Milei. Obviamente una es cómo derrotar el plan de Milei, y otra pregunta es, bueno, ¿y después de Milei qué? ¿No? Son dos preguntas que plantean diversos problemas. Sobre la primera nos lleva al problema de la resistencia, que es la discusión hoy de la resistencia contra el gobierno de Milei. Y ahí una primera pregunta es ¿qué gobierno enfrentamos? Digo, ¿no? Esto lo quiero hacer breve para ir después a meternos un poco más en la historia, pero en general hay una exageración de la fortaleza del gobierno de Milei, ¿no? Es decir, cuando uno ve el gobierno de Milei, ve un gobierno que no tiene gran fuerza en la Cámara de Diputados ni en el Senado, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene calle, no tiene capacidad de movilización, no tiene prácticamente partido. Ahora están intentando construirlo. Lo de la presencia parlamentaria puede ser que mejoren ahora las elecciones de medio término, pero es débil. Es decir, entonces ahí la pregunta que se plantea es cómo se sostuvo un gobierno como el de Milei, que tiene un apoyo de un importante sector de la población, pero que tiene toda esta debilidad en cuanto a su fortaleza y como partido, como proyecto político, ¿no?
Y ahí, bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Tuvo mucha ayuda. Tuvo mucha ayuda. Y esto es lo que muchas veces no se quiere reconocer. Y tuvo mucha ayuda por el papel que tuvo el peronismo y por el papel que tuvo la burocracia sindical, que le permitió hacer equilibrio. Trotsky tenía una imagen que está buena para pensar este problema del equilibrio, ¿no? Que lo decía en relación a los gobiernos, a un tipo de gobiernos, digamos, que llamaba bonapartistas, que si uno pone dos tenedores clavados en un corcho sobre un alfiler, hace equilibrio, digamos, ¿no? Si uno los clava simétricamente. Bueno, y tiene bastante de esto el gobierno de Milei, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que fue la pelea por la lucha por la ley Bases, y en específico lo que fue cuando fue la votación en el Senado, es decir, ustedes tienen, bueno, un sector muy importante, el sector de Lustó, le permitió tener quórum para poder votar la ley. Después un sector de los senadores peronistas, entre ausencias y votos, etcétera, le permitieron hacer que la ley la empate para que desempate Villarruel. Ahí estaba, en el medio estaba Cuadra, ¿no? Digamos, el que se llevó los dólares a Paraguay. Y no solo adentro del Congreso, sino afuera del Congreso, también fue necesario no solo un despliegue muy importante de la policía, de las diferentes fuerzas, de servicio de inteligencia, etcétera, en la calle, sino que también desde el punto de vista de la acción de los sindicatos y los movimientos sociales, diferentes burocracias cumplieron un papel fundamental en limitar la movilización al mínimo. Es decir, no hubo paro, es decir, los sindicatos se retiraron antes de que se vote la ley, que después de que se retiraron empezó la represión. Es decir, esta idea de evitar una movilización masiva, desmovilizar, es decir, toda una serie de factores que incluso lo podemos llevar a lo internacional. Es decir, en ese momento estaba la posibilidad de que China no le renueve el swap a Milei y podía terminar cayendo el gobierno en default, digamos, en ese mismo momento, y se lo renovaron. Es decir, se alinearon, como se dice, un montón de todos los astros para que la ley Bases pueda ser votada, ¿no? Y toda esta ayuda que tuvo Milei habla del equilibrio y habla de la precariedad de ese equilibrio. Es decir, podría haber sido diferente, podría no haber salido, pero perfectamente podría no haber salido la ley Bases, por ejemplo. Y no es solo la ley Bases, sino también el conflicto universitario, donde hubo un gran despliegue de fuerza, especialmente la juventud estudiantil, etcétera, y hubo una especie de acuerdo o alineamiento entre las autoridades universitarias y la mayoría de los sindicatos para no convocar una tercera marcha universitaria y dejar que el conflicto se desinfle. Y hubo muchas peleas, que eso también es parte de la discusión, porque se dice no voló una mosca, no, como que no voló una mosca, digamos, hubo importantes peleas en la docencia, estuvo la gran lucha de los docentes de Neuquén, la lucha en Misiones, que se combinó con la lucha en la salud, etcétera, con piquetes, etcétera. La lucha en salud en general, que estuvo la pelea del Bonaparte, que impidieron el cierre, ahora van a tener el segundo round. En la lucha del Bonaparte, que es una pelea muy importante porque se forjó una vanguardia ahí, luchando, bueno, el Garrahan, el Posadas, etcétera, los paros en el transporte, en el ferrocarril, bueno, la pelea en aerolíneas contra la privatización, paros en aceiteros que pararon las exportaciones, el surgimiento de las asambleas barriales, los jubilados, también el movimiento de jubilados, el levantamiento que hubo en Orán por el asesinato de Fernando Gómez. Es decir, todos procesos de lucha que fueron perfilando los diferentes actores que se plantean para la resistencia, ¿no? Es decir, estuvieron todas estas peleas que no se desplegaron a un nivel superior, en primer lugar por responsabilidad del peronismo y de la burocracia sindical, que no hizo nada por poder desarrollar la movilización del 44% que no votó por Milei, votó en contra de Milei.
y que de hecho también se expresa en las encuestas, ¿no? Que hay todo un sector de los votantes de masa que opina que con razón, que el peronismo no está haciendo nada, ¿no? Y bueno, y eso cumplió un papel muy importante en que esa resistencia no se desarrolle. Entonces nosotros la cuestión que tenemos planteada ahora es si nosotros podemos desarrollar una gran fuerza política de la resistencia, es decir, que impulse la resistencia de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes, las asambleas barriales, etcétera. Si nosotros podemos desarrollar esa fuerza política para lograr que esta disposición a la lucha que hay se transforme en una resistencia verdaderamente fuerte que pueda doblarle el brazo a Milei, que pueda torcerle el brazo a Milei y derrotar el plan. Es decir, esa es la pelea que tenemos planteada hoy y que muchas de las cosas que podemos ver de elementos históricos, que ahora me voy a referir a eso, también sirven para pensar estos enfrentamientos que tenemos ahora, ¿no? Y después está también la pregunta que decía después de Milei, ¿qué? Y acá hay como tres grandes perspectivas que se plantean en ese punto. Una, que es la perspectiva del peronismo, que es coherente con no impulsar la resistencia, digamos, con más bien echarle agua fría a la resistencia, que tiene que ver con esperar a las elecciones de 2027, ¿no? Es decir, la perspectiva es que vuelva el peronismo en el 2027, que vuelva un Massa, que vuelva un Alberto, un Scioli o lo que sea, o no necesariamente, o que vuelva Cristina o que vuelva Kicillof. No es una cuestión de nombres. El problema es que el peronismo no tiene un proyecto político capaz de hacerle frente a la crisis actual, dar una salida en beneficio de los trabajadores y de la gran mayoría. Porque no está dispuesto a cuestionar la subordinación al FMI y la deuda, porque no está, por eso no se cuestiona el problema del recorte fiscal o el déficit, que hay que poner en orden las cuentas, este eufemismo que hay, o se plantea que algunos aspectos de la reforma laboral hay que hacer, o que hay que hacer, a veces se ha planteado Cristina, privatizaciones parciales, ¿no? Es decir, se intenta dialogar con la agenda de la derecha, porque no hay un proyecto, y ese es el principal problema, no es una cuestión de buena o mala voluntad, es un problema de proyecto político, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva. Otra perspectiva que plantean algunos compañeros y compañeras, que piensan la idea de que, bueno, en un momento se pudre todo, esto estalla, y a Milei digamos, lo sacamos de una patada en el traste, ¿no? De tipo, la idea de, bueno, repetimos lo que fue el 2001 con De la Rúa. Esto en algún momento se va a pudrir y Milei se va a ir en helicóptero, ¿no? Que el problema que tiene esa idea es que, digamos, devalúa el problema de cómo, con qué fuerza y con qué política se interviene en ese tipo de crisis políticas, ¿no? Porque recordemos que en el 2001 la salida, pues ¿cuál es el problema? El problema es que en esos escenarios la salida se termina dando desde arriba, que fue lo que pasó en el 2001 con Duhalde. Es decir, se hizo el 2001, todo bien, cayó el gobierno, etcétera, pero después vino Duhalde, y Duhalde hizo una mega devaluación y llevó la pobreza al 57%, la desocupación a niveles récord, mató a Costec y Santillán, qué sé yo, vino a poner orden. Pero la salida vino de arriba con una devaluación que la terminaron pagando los trabajadores, ¿no? Entonces, hay un problema con esa idea, que es quién da la salida. Y la salida ahí se termina dando desde arriba. Y hay otra perspectiva, que es la que queremos discutir, que es la que tiene que ver con, en primer lugar, esto que decíamos, ¿no? De desarrollar una gran fuerza de la resistencia, poder desarrollar una verdadera resistencia que pueda derrotar el plan de Milei. Y como perspectiva más general, la idea de que se puede derrotar a Milei a través de el movimiento obrero y popular organizado en las calles, con la huelga general, con una huelga general insurreccional, que es la idea que intentamos tomar cuando, por ejemplo, en el libro decimos esto de la idea de un cordobazo, ¿no?
que es un hecho de la historia argentina que está inscripto en, la historia de uno de los grandes hitos de la historia de la clase obrera argentina. Es decir, la perspectiva de que sea por la movilización popular, como fue en el Cordobazo, que ahora vamos a volver al Cordobazo, obviamente no en los mismos términos, no estamos en los 70, no es la misma clase obrera, no es la misma situación internacional, son otras las coordenadas políticas, es decir, por eso hablamos de un nuevo Cordobazo, un nuevo tipo de Cordobazo, pero para reflejar esta idea de pensar el problema de una huelga general con movilización que pueda no solo derrotar al gobierno, sino plantear la perspectiva de un gobierno de trabajadores, ¿no? De dar una salida a favor de los intereses de los trabajadores y de las mayorías populares. Y esto es una especie de hipótesis estratégica, le decimos nosotros. ¿Qué significa una hipótesis estratégica? Es una hipótesis de trabajo, es decir, es una hipótesis a partir de la cual nosotros pensamos, bueno, muchas de las actividades parciales o peleas parciales que hacemos, digamos, las pensamos en el sentido de si podemos ir hacia una perspectiva en ese sentido, ¿no? Una hipótesis estratégica en ese sentido, como una hipótesis, una especie de hipótesis de trabajo. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Esta hipótesis de trabajo es voluntarista, esta hipótesis de trabajo, de pensar, digamos, estratégicamente un escenario como fue el Cordobazo, digamos. Bueno, creemos que no. Creemos que no si uno mira la historia de la clase trabajadora argentina y de las clases populares en Argentina, es decir, es una gran historia de insurgencia obrera que atraviesa toda la historia, la historia más reciente de la Argentina desde finales del siglo XIX en adelante. Desde las primeras peleas de los trabajadores anarquistas y socialistas, muchos inmigrantes que protagonizaron las peleas, las grandes luchas del centenario de 1909, 1910, que protagonizaron las peleas contra Irigoyen, la Semana Trágica, las peleas de los peones rurales en la Patagonia, las huelgas de la construcción en los 30, grandes procesos de lucha que marcaron la historia nacional. Es decir, la historia nacional está marcada por estos procesos de lucha de clases. Y obviamente, digamos, desde los liberales, desde el gobierno de Milei y todo, obviamente la idea es borrar esto. Es decir, borrar que la historia argentina está marcada por estos grandes procesos de insurgencia obrera y popular. Es decir, que esos procesos marcaron el rumbo, digamos, terminaron definiendo las respuestas y el escenario que tuvo que plantear la clase dominante para poder evitar que eso se desarrolle, ¿no? Y obviamente Milei es claro que está por borrar todo esto, y bueno, por borrarlo en el sentido más profundo del término, ¿no? Ahora está todo el conflicto en los sitios de la memoria y en la Secretaría de Derechos Humanos, etcétera, que los tipos quieren cerrar porque no quieren negar esta historia, ¿no? Negar la historia de la represión, de la dictadura, del genocidio, etcétera, que es parte de negar toda esta historia de insurgencia obrera, porque la dictadura fue respuesta a eso. Bueno, y ahí hay una gran pelea, ¿no? Alrededor de esta cuestión del negacionismo y el ataque a los centros de la memoria, etcétera. Pero no es solo el pasado, digamos, sino que también tiene que ver con qué nos dicen esas peleas para el presente. Y ahí el peronismo tampoco quiere que pensemos, digamos, se plantea la posibilidad de pensar qué tienen que ver esas luchas para el presente. Más bien la idea es dejarlas lo más lejos posible, porque si yo empiezo a hablar que hubo Cordobazo, que hubo todos los procesos de lucha de clases
que fueron definidos, el 2001, etcétera, todos los procesos de lucha de clases que fueron definiendo la historia argentina, es muy difícil que yo pueda convencer a mis compañeros y compañeras que lo único que queda es la resignación, que lo único que queda es esperar toda una serie de años a que Milei haga lo que quiera y digamos y veamos después si pierde las elecciones Milei, con la idea de que supuestamente surgiría algo mejor, ¿no? De la mano del peronismo. Además, esto es muy fuerte porque Milei no es el primer intento. Este intento de reorganizar y reestructurar el país al servicio de las grandes corporaciones y el capital financiero no es el primer intento. Hubo muchos antes, más específicamente 4 anteriores. El primero, que fue la revolución, la fusiladora, la revolución libertadora, cuando después del golpe a Perón en el 55, que bueno, que ese primer ciclo de la revolución libertadora, ¿cómo terminó? Y bueno, terminó con la lucha contra la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, con la huelga general de 1959. Es decir, que fueron grandes luchas, digamos, que más allá de su resultado, marcaron un punto clave de la historia. Es decir, otro que vino también con esa idea fue justamente Onganía. Es decir, que la dictadura de Onganía en el 66. ¿Y cómo terminó la dictadura de Onganía? Bueno, la dictadura de Onganía terminó con el Cordobazo y con todos los procesos insurreccionales que hubo a finales de los 60 y principios de los 70. Bueno, obviamente la propia dictadura genocida fue otro de los grandes proyectos de reestructurar el país sobre estas bases. La dictadura cayó en gran medida por sus propias contradicciones, pero también fogueada por toda una resistencia que empezó a haber. Por eso cuando ahora dicen no se puede resistir porque Milei, qué sé yo, la resistencia bajo la dictadura empezó mucho antes. Si se quiere se puede datar hasta a partir del 79 más o menos. Pero ya después, creo que en el 81 ya empiezan las marchas de la resistencia, de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo. Empieza a haber proceso. En el 82 hay un importante paro general con movilización a Plaza de Mayo, que tiene enfrentamiento con la policía en marzo, ¿no? Y después de eso va a venir la guerra de Malvinas, que fue una aventura que hizo la Junta, encabezada por Galtieri, tomando una demanda justa, digamos, planteó una aventura que terminó en la victoria del imperialismo británico, que reforzó las cadenas imperialistas del país, ¿no? Y con esa derrota la dictadura quedó herida de muerte después de eso, ¿no? Pero estuvo esta resistencia que fue también parte de la erosión de la dictadura. Y después el otro gran proyecto fue el menemismo, que después lo continuó de la Rúa y la Alianza. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó en el helicóptero. Es decir, obviamente eso no significa que cada uno de estos procesos no haya tenido consecuencias graves para la clase trabajadora y para los sectores populares. No fueron gratuitos todos estos intentos, pero bueno, se enfrentaron a esta insurgencia obrera y popular. Y bueno, ¿y por qué ahora Milei no se va a enfrentar a eso? Es decir, más bien, si uno va a las probabilidades le juegan en contra, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente es una discusión actual y por eso la idea de borrar el pasado no es inocente, ¿no? Y nosotros no queremos, esperen que voy a poner, nosotros no queremos retomar no queremos retomar toda esta historia de la clase trabajadora, incluso los 70, desde un punto de vista solamente de ver lo que pasó en la historia, sino tratar de sacar las conclusiones y una visión crítica de los 70, es decir, y de estos procesos. Es decir, sacar las conclusiones y pensar qué problemas tuvieron, porque eso es lo que nos sirve a nosotros para pensar en la actualidad. Y ahí, si les parece, nos metemos un poco en lo de los 70 y para hacer brevemente un esquema, para introducir, digamos, podríamos decir
que el periodo de lo que se dice los 70 podríamos dividirlo en 4 subperiodos, digamos, ¿no? Ustedes tienen un primer periodo que empieza en el 69 con los levantamientos, del que el más conocido es el Cordobazo, el más importante, digamos, todo un periodo de levantamientos, semi-insurrecciones en las provincias, etcétera. Primer periodo. Un segundo periodo cuando se empieza a discutir la vuelta de Perón y el desvío electoral. Es decir, que ese periodo va a terminar con el retorno de Perón a la Argentina. Un tercer periodo, que es ya con Perón en el gobierno, que va a ser el periodo de lo que se llamó el Pacto Social. Ahora vamos a ver igual estos puntos. Y un cuarto periodo, cuando ese pacto social que se había planteado al inicio de la presidencia de Perón explota por diferentes cuestiones y empieza la crisis final que hay, donde está la huelga general de junio y junio de 1975, etcétera, un momento muy alto de la lucha de clases que en 1975 especialmente, ¿no? Es decir, esos cuatro periodos como para que puedan tenerlo en cuenta. Y alrededor de esos 4 periodos yo quería referirme o centrarme en 3 problemas, ¿no? Se los comento para que los tengamos en cuenta. Los que leyeron o discutieron el libro o participaron en los talleres, bueno, seguramente habrán discutido alguna cosa de esto. Uno, que tiene que ver con el problema de la coordinación, de la autoorganización, del Frente Único, lo que se llamó el Frente Único, que ahora vamos a ver qué es, etcétera. Ese primer problema, es decir, de la articulación de la fuerza de la clase trabajadora y los sectores populares. Primer punto. Segundo punto, el problema de la autodefensa. Es decir, cómo se respondía a la represión del Estado y qué problema planteaba eso. Y un tercer punto, el problema de la independencia política. Es decir, si había y de qué dependía la posibilidad del surgimiento de una alternativa política al peronismo, ¿no? 3 puntos, estos 3 puntos. Entonces, les hago este mapa para no perdernos un poco después, ¿no? Bueno, para empezar por la primera etapa, esta primera etapa de la historia, decíamos, bueno, Onganía fue uno de los gobiernos que vino a intentar esto de remodelar el país al servicio de las corporaciones y las grandes multinacionales. La dictadura, en ese momento, cuando llega al poder la dictadura Onganía en el 66, antes estaba el gobierno de Arturo Illia, en ese primer momento, Perón, que obviamente era un actor muy importante en la política, por más de que estaba proscripto y exiliado, digamos, tiene una política como la define en una frase que la habrán escuchado nombrar, que es desencillar hasta que aclare, ¿no? Dice Perón en ese momento. Que era una especie de darle cierta gobernabilidad a Onganía, esperando que se abra un proceso democrático que incluya al peronismo. Es decir, con la expectativa de que pase eso. Pero más bien fue una especie de apoyo tácito al gobierno de Onganía y desencillar hasta que aclare, que digo, cualquier comparación, cualquier analogía que quieran hacer con dirigentes peronistas hoy, digamos, no es pura casualidad tampoco, ¿no? Bueno, Onganía Onganía opinaba que se iba a quedar 20 años. Decía que había 3 etapas, que iba a empezar, que había una primera etapa económica, que había que reformar económicamente, una segunda etapa que se iba a dedicar a lo social y una tercera etapa que se iba a dedicar a la reforma política, ¿no? Se quería quedar en el poder muchos años. Bueno, al tercer año que estaba en el poder se chocó con el Cordobazo, ¿no? Acá hay yo la traigo en general en las charlas porque me pareció relevante, un tipo el que había sido secretario de Política Económica del gobierno de Alberto con Massa, que era Rubinstein, en una entrevista en La Nación hace poco,
el tipo le preguntaban qué opinaba de la política de Milei, ¿no? Y de la política económica de Milei. Y el tipo dice, no, en Milei se hace más o menos lo que para mí había que hacer, lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Bueno, pues no importa, eso es un detalle, ¿no? Pero después el tipo dice, bueno, pero ojo, dice, porque Onganía también era un gobierno que estaba fuerte, lo apoyaba el peronismo, es decir, era un gobierno que parecía que venía para quedarse por mucho tiempo, no sé qué, la economía andaba bien, ¿no? Y de repente no lo vimos y se vino el cordobazo, ¿no? Dice Rubinstein. Digo esto para decir, no lo decimos solamente nosotros, ¿no? Lo dice Rubinstein que cumplió un papel importante del gobierno que se acaba de ir. Bueno, y efectivamente fue así. ¿Y qué fue el cordobazo? Es decir, el cordobazo surge a partir de un paro, bueno, hubo un paro convocado por la CGT y la CGT de los argentinos en mayo de 1969, ¿no? Pero el paro en Córdoba tuvo una particularidad muy grande, que fue que, bueno, el paro no solo se alargó por 37 horas, sino que fue mucho más allá y adquirió las características de una huelga general política. Es decir, se transformó en una especie de semi-insurrección donde intervinieron los trabajadores de las automotrices, de los metalúrgicos, Luz y Fuerza, etcétera, con sectores populares. Obviamente el movimiento estudiantil también muy fuerte, de ahí la unidad obrero-estudiantil fue clave en el cordobazo, ¿no? Y ahí, bueno, juntos marcharon al centro de la ciudad, etcétera, y derrotaron a las fuerzas policiales. Y se hicieron de la ciudad. Es decir, el cordobazo logró derrotar a la policía y, de hecho, recién el gobierno logra recuperar el control de la ciudad en el cordobazo cuando trae al ejército ya más a la noche, ¿no? Que se vuelca el ejército y logran retomar el control de la ciudad, ¿no? Pero fue una semi-insurrección, fue un levantamiento enorme que tampoco estaba aislado, era parte de toda una serie de levantamientos que fue lo que se llamaron los asos, ¿no? Antes había estado el correntinazo y el primer rosariazo, ¿no? Después tuvo el segundo rosariazo y bueno, la huelga del Choconazo, procesos en pueblos de la provincia de Buenos Aires, levantamientos de tipo insurreccional que marcaron todo un momento de la historia argentina, ¿no? Y de esta etapa de los 70, de la primera etapa. Y lo importante de este primer proceso de levantamientos insurreccionales también es que agarra al peronismo en una crisis muy grande. Es decir, porque justamente por esta política que había tenido Perón, de sencillar hasta que aclare, es decir, cuando viene el cordobazo, el peronismo no cumple un papel protagónico, y era la fuerza principal política en ese momento, y no cumple un papel protagónico en el cordobazo, ¿no? Más bien van a surgir organizaciones de izquierda, muchas marxistas, etcétera, y una vanguardia nueva, influenciada mucho también por los fenómenos internacionales. Estaba el Mayo francés, la resistencia a la guerra de Vietnam, la revolución cubana, etcétera, y toda una nueva vanguardia que va a cumplir un papel muy importante, pero el peronismo había quedado desdibujado. Perón antes del cordobazo se había dado cuenta, porque era un gran político, se había dado cuenta y había saludado la fundación de la CGT de los argentinos, de Ongaro, etcétera, pero como para reubicarse, pero ya era tarde, y cuando llega el cordobazo, el peronismo, digamos, es superado, ¿no? Entonces, digamos, todos estos procesos de los asos expresaban una tendencia profunda a la intervención independiente del movimiento obrero y del movimiento de masas en la escena política, ¿no? Y en ese sentido fue una oportunidad, todo este primer momento, es decir, fue una oportunidad invaluable para la izquierda, es decir, por todas estas características. Ahora bien, ¿qué pasaba? Es decir, la izquierda, el problema que había en ese momento, cuando se hace el cordobazo, etcétera,
había una confusión estratégica, para decirlo de alguna forma, muy importante, donde lo que primaba, digamos, en la izquierda eran variantes de conciliación de clases o variantes, digamos, estalinistas, digamos, de una izquierda, digamos, no ligada al estalinismo, al maoísmo. Ahora, si quieren, después retomamos. El trotskismo estaba en minoría, era una pequeña minoría. Pero entonces nadie, digamos, ningún sector de la izquierda se jugó en este proceso que fue tan importante y donde se inició en los 70, se jugó a aprovechar esta oportunidad para confluir con esas tendencias que había a la irrupción independiente del movimiento obrero y de masas, para transformarla en instituciones de unificación y articulación de la vanguardia y de los sectores de masas en lucha. Es decir, digamos, que ese movimiento y esos desarrollos, esos levantamientos que había, se transformen en instituciones de autoorganización que perduren, ¿no? Es decir, y esto no era casualidad, era porque muchas de esas corrientes que intervenían no tenían una concepción de pelear por la autoorganización de la clase trabajadora o la idea de un socialismo desde abajo. Es decir, la idea de un socialismo ligado a la autoactividad de la clase trabajadora y del movimiento de masas, y la constitución de lo que nosotros llamamos, bueno, lo que fueron en Rusia los soviets, o lo que se llaman consejos, digo, lo que significaba soviet en ruso, los consejos de trabajadores, es decir, organismos democráticos de autoorganización de los sectores de masas, obreros y populares, que puedan ser el corazón del movimiento, ¿no? Como decía, la mayoría de las corrientes estaban en otra. Es decir, había algunas corrientes que tenían una estrategia de frente populista, digamos, de conciliación de clases, que opinaban que había sectores de la burguesía que podían con los que se podía aliar el movimiento obrero, ¿no? Para pelear incluso por el socialismo, como una primera etapa o lo que sea. Bueno, desde ya los montoneros, ¿no? Que opinaban que había que hacer el socialismo nacional, etcétera, o el Partido Comunista, que opinaba que había que hacer como en Chile con Allende, etcétera. O también la otra gran tendencia que cruzaba a la izquierda era la idea de que, bueno, que la clave era no la confluencia con estos sectores que surgían, obreros y populares, sino la idea de formar aparatos guerrilleros separados, digamos, del movimiento de masas, ¿no? Y esa también era otra tendencia que atravesaba, también obviamente también estaba Montoneros, el propio ERP, es decir, pero que eran compatibles con una idea de un socialismo que venía de la mano de un líder, sea Perón, que no se sabe por qué, si va a ser socialista, sea pensado en términos de un gran líder que lleva al comunismo, como puede ser Mao Zedong o Stalin o quien sea, o Fidel Castro, digamos, ¿no? Pero no pensado en términos de una democracia obrera. Era una concepción de la revolución también. Por eso no era casualidad que nadie se jugara esto. Es decir, había un problema ahí de cómo se pensaba el problema de la revolución. Y entonces esa posibilidad de desarrollar la coordinación y todo no se aprovechó para poner en pie estas instituciones de vanguardia en un momento donde el peronismo estaba con la guardia baja, digamos, ¿no? Y acá es importante también ver la importancia de la lucha de tendencias de la izquierda en la vanguardia, porque ahí había una importante lucha de tendencias, pero no había ninguna tendencia que planteara, que se propusiera claramente este problema. Lo más avanzado que se había desarrollado desde ese punto de vista fue el clasismo. Que el clasismo, bueno, tenía su digamos, tenía un espíritu de autoorganización
obrera e independencia de clase, ¿no? Que se articulaba alrededor de dos sindicatos, ¿no? El CITRAC y el CITRAM, que eran los dos sindicatos de la fábrica de Fiat, que eran sindicatos por empresa, que eran antiburocráticos, que habían, digamos, que se manejaban con un método de democracia obrera, ¿no? Antipatronales, antiimperialistas, incluso se definían por el socialismo, pero, digamos, y a partir del 69 y todo, incluso van a tener una proyección nacional importante el clasismo, ¿no? Pero el clasismo tenía ese límite que era que no planteaba, como necesidad política, no planteaba la pelea por construir un partido de trabajadores, digamos, independiente, que fuera alternativa al peronismo y a las diferentes variantes de conciliación de clase, ¿no? Que como vemos estaba repleto el movimiento de variantes de ese tipo políticas, ¿no? Y el clasismo no daba la pelea ahí, y ese fue su gran límite, ¿no? Y de hecho recibía la influencia de muchos de estos grupos que planteaba otro problema, que era que muchas veces el clasismo tenía políticas que terminaban siendo sectarias, digamos, desde el punto de vista de poder articularse con sectores de los sindicatos dirigidos por la burocracia peronista, ¿no? Es decir, había una tendencia en repetidas oportunidades al aislamiento, digamos, de la vanguardia o de los sectores más avanzados, ¿no? Por ejemplo, digo, para no hacerlo tan abstracto, por ejemplo, es decir, cuando antes de que sucediese el segundo cordobazo, llamó el Viborazo, digamos, que va a ser en el 71, digamos, no estamos hablando de este primer cordobazo como comentábamos antes, sino después, el segundo que se va a dar en el 71. Es decir, la dirección sindical de los sindicatos peronistas, por ejemplo, había renunciado a la dirección de la seccional, es decir, la CGT provincial había quedado acéfala, ¿no? Y frente a este escenario, Agustín Tosco, que era uno de los principales referentes del clasismo y además estaba ligado al Partido Comunista, Agustín Tosco plantea, digo, el clasismo en sentido amplio, ¿no? Y plantea, por ejemplo, hacer una mesa, digamos, de gremios, ¿no? Ahora que había quedado acéfala la dirección de los sindicatos, y juntar a todos los gremios, los clasistas, los peronistas, etcétera, y hacer una mesa y hacer una mesa con el conjunto de la representación sindical, ¿no? Que era una medida, digamos, que tenía, digamos, ahí nosotros en el libro decíamos, bueno, tiene un doble filo, que era un poco el problema que tenía esto, que era por un lado que unir a todos los sectores de los sindicatos significaba la posibilidad de que los clasistas vuelvan a tener que estar como controlados por sectores burocráticos, ¿no? Porque iban a estar todos ahí, en un sector de la burocracia. Pero, por otro lado, planteaba el problema de la unidad del movimiento obrero cordobés, ¿no? Y los clasistas, denunciando ese problema del intento de que la burocracia podía querer utilizarlo para controlar al movimiento obrero, se niegan, por ejemplo, a participar. Es decir, lo que plantean desde el CITRAC-CITRAM no es, por ejemplo, participar, pero decir, no, esto no puede ser una unidad por arriba, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es no unir solamente, no que se unan las cúpulas y nada más, sino desarrollar la unidad también en la base y llamando a asambleas y organización entre las diferentes fábricas, etcétera. Es decir, hacer esa unidad mucho más amplia, es decir, cantar retruco, ¿no? En vez de eso, digamos, se restan, como dicen en Chile.
dejan, digamos, no participan. Y estos y quedan separados, ¿no? La mesa se constituye y se constituye sin ellos. Y esto fue importante, como decíamos, pues después, por ejemplo, va a venir el segundo cordobazo o el viborazo, que va a ser también un proceso muy importante en marzo del 71, cuando la Fiat va a atacar a los delegados y a los activistas del Citrac-Citram, ¿no? Y se va a tomar la fábrica, va a ser una de esas tomas de fábrica de los 70, toma de fábrica con rehenes del personal jerárquico, con tanques de nafta rodeando la fábrica, dice, amenazando con volar la fábrica, que va a ser respaldado, además, una huelga que va a ser respaldada por muchas de las fábricas de la zona, y además va a tener un apoyo popular muy importante, y frente a la cual el interventor de la provincia se va a hacer el canchero, digamos, y va a decir, bueno, la frase esa que dice que va a cortarle la cabeza a la víbora comunista, que por eso se llama viborazo, y que termina, digamos, desatando un levantamiento muy superior, con enfrentamientos mucho más grandes, donde en el medio muere Adolfo Cepeda y se transforma en un levantamiento obrero y popular en los barrios, con enfrentamientos, digamos, que tenía cierta preparación, porque además estaba muy preparado, estaba mucho más preparado por los clasistas de Citrac-Citram, que lo que, digamos, y en ese sentido tenía mucha más preparación que el cordobazo, ¿no? Y se dan grandes combates, pero no tuvo la unidad más masiva que logró tener el cordobazo, es decir, fue más de vanguardia, ¿no? Este segundo cordobazo. Y obviamente el no haber logrado expandir la influencia de la vanguardia con el Citrac-Citram tuvo consecuencias para que pueda ser, digamos, derrotado el viborazo, ¿no? Y acá hay un problema, que es el problema de lo que comentábamos antes del Frente Único. Es decir, que es un punto importante para la reflexión de hoy, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de en su momento, cuando esta idea del Frente Único se formuló por primera vez, se presentaba popularmente como golpear juntos, marchar separados, ¿no? El Frente Único. Es decir, la idea golpear juntos, ¿qué significaba? Significaba que todos los sectores de la clase trabajadora puedan golpear con un solo puño contra la patronal y contra el Estado, ¿no? Y la represión, etcétera, poder golpear con un solo puño para concentrar la fuerza, pero por otro lado marchar separados. ¿Por qué? Porque era necesario plantear un programa revolucionario y una salida por un gobierno de trabajadores y construir un partido revolucionario. Es decir, había diferentes programas y diferentes estrategias. Entonces, marchar separados, pero golpear juntos. Esta idea de golpear juntos y marchar separados, que faltó en ese momento, ¿no? Y esta idea es importante porque además surge como una necesidad defensiva frente a los ataques del Estado, esta idea de unidad, de golpear juntos, que no significa, por eso que se combina con este marchar separados, que no liquida la lucha de estrategias y de programas y proyectos políticos, es muy importante para la defensiva, para la defensa, digamos, pero también es muy importante para, en los momentos de radicalización, para que el movimiento pueda pasar a la ofensiva. Y de hecho, cuando esto pasa, el Frente Único a veces se transforma, muchas veces, en organismos de Frente Único, en una organización, en instituciones de Frente Único, que cuando adquieren mucho desarrollo son los famosos soviet o consejos de trabajadores. Es decir, los consejos, los soviet, todo eso no es una cosa así misteriosa que no se sabe dónde surge, sino surge esta dinámica cuando hay radicalización, digamos, ¿no? Entonces es doblemente importante
este problema del Frente Único. Y obviamente esa perspectiva no estaba, es decir, tenía mucho más peso, por ejemplo, la discusión de si lucha armada o no lucha armada era la discusión, ¿no? Mucho en los 70, ¿no? Si había que construir organizaciones armadas o no. En detrimento de si había que tener independencia política, por ejemplo, o si había que apostar a generar organismos de este tipo de autoorganización. Obviamente, este tipo de organismos de autoorganización, si no tienen su propia autodefensa, digamos, por fuera de las posibilidades de tener su autodefensa, de enfrentarse físicamente y en las condiciones que sea, con la represión, etcétera, qué sé yo, lo del Cordobazo, todo eso tenían francotiradores en las casas, todo. Es decir, pero no eran organizados. Es decir, sin organizar la autodefensa, estos organismos no pueden tener la fuerza suficiente para poder enfrentar al Estado, etcétera. Pero ese problema, el problema del armamento que se discutió tanto en los 70, digamos, no es independiente de todas estas cuestiones. Es decir, si, digamos, una estrategia que dice que hay que hacer lucha armada, no necesariamente, por eso es revolucionaria. Es decir, yo puedo decir, que era el caso de Montoneros, es decir, desarrollaba una organización armada, pero opinaba que el socialismo lo iba a hacer Perón. Es decir, era una idea de que había que confluir con la burguesía nacional, pero armada. Es decir, no es un problema de... Bueno, ahí hay un teórico de un militar prusiano, que nosotros tomamos bastante, que decía, bueno, que el problema, la guerra es la continuación de la política, es decir, lo que define es la política. Yo puedo tomar las armas, sí o no, pero si yo tengo una política reformista, por más de que tome las armas, sigo siendo reformista, digamos. Es un reformismo armado, digamos. Lo que define es la política, es decir, no era un proyecto que pensaba el problema del enfrentamiento armado frente a la represión estatal como parte de una pelea por la independencia de clase y la revolución basada en estos organismos de autoorganización, sino como una cuestión aparte ligada a problemas de conciliación de clase. Pero quería dejar este primer punto del problema de la coordinación, esta reflexión sobre el clasismo y el Frente Único, pues me pareció una primera cuestión que yo acá me quería frenar un poco, digamos, y abrir un poco la discusión sobre esta primer parte del Cordobazo y todo eso, a ver si hay intervenciones que quieran hacer o puntos que les parezca destacar, o preguntas o dudas o discusiones que hayan tenido. Esa es la pregunta del Frente Único, digamos, cuando en originalmente, Tercera Internacional, Lenin, Trotsky, etcétera, pensaron en la táctica del Frente Único, digamos, la pregunta que se hacían era justamente esta que dice Noah. Es decir, ¿cómo podemos hacer un Frente Único cuando tenemos estrategias o diferencias políticas y estrategias diferentes, ¿no? Diferentes políticas y estrategias diferentes. Bueno, la idea ahí es justamente esta idea, por eso es muy importante esta idea de golpear juntos, marchar separados. Es decir, el golpear juntos significa una unidad, digamos, alrededor de, digamos, una unidad en la acción y una unidad alrededor de determinados puntos de programa. Es decir, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con tal punto de tu programa, del programa de Noah, pero tal vez estamos de acuerdo, digamos, tal vez podemos, digamos, tener unos ciertos puntos de acuerdo por los cuales pelear, por ejemplo, qué sé yo, no sé, en el caso, en cada caso concreto, digamos, ¿no? Depende de cada caso concreto, pero sea en una lucha por salario contra los despidos, por el pase a planta de los contratados, qué sé yo, no sé, pelear contra la reforma laboral, contra el cambio de la edad jubilatoria, lo que sea, incluso varias consignas. Puede haber un Frente Único con un programa más amplio, donde incluso por eso, sí, incluso por eso,
pero puede haber diferentes puntos de programa que justamente haya acuerdo, pero que no sean estrategias la misma estrategia. Es decir, la idea del Frente Único es poder hacer acuerdo, por ejemplo, desde el punto de vista de las fuerzas revolucionarias, que era como lo pensaban en la Tercera Internacional. La pregunta ¿cuál era? Digo, para poner un ejemplo histórico. La pregunta era, ahí surgían los partidos comunistas en Europa. Y entonces los partidos comunistas eran revolucionarios, estaban por un gobierno revolucionario de los trabajadores y el pueblo. Eran revolucionarios. Y después, pero la mayoría de los trabajadores eran socialdemócratas. Es decir, estaban por una idea de que se podía llegar al socialismo a través del Parlamento o digamos, de los canales normales, digamos, de la institucionalidad burguesa, ¿no? Entonces tenían un problema. Bueno, yo quiero hacer la revolución y que haya un gobierno de los trabajadores. Yo digo, no hay que hacer la revolución, dice el obrero socialdemócrata, hay que ir a través de la selección y ya vamos a llegar, cada vez vamos a hacer más y cuando somos mayoría hacemos el socialismo, ¿no? Es decir, hay una diferencia clave, es decir, hay una estrategia diferente, es decir, queremos, digamos, tenemos diferentes formas de ver lo que hay que hacer. Pero, por ejemplo, entonces, ¿cómo surge la idea de Frente Único? Dice, bueno, es un llamado, bueno, está bien, hay estas diferencias, pero dice, bueno, peleemos contra los ataques a la asistencia social, peleemos por los salarios de trabajadores, por la defensa de los sindicatos, bueno, en ese momento había incluso, se planteaba el problema del abastecimiento, por ejemplo, diferentes medidas que estamos de acuerdo, bueno, luchemos en común por eso, digamos, ¿no? Es decir, y entonces esa exigencia hacían los comunistas, digamos, le planteaban no solo a los militantes socialdemócratas, sino a la propia dirección de los socialdemócratas y de los sindicatos. Los comunistas le decían, vamos juntos por este programa, ¿no? Que supuestamente ustedes tienen acuerdo, o tendrían que tenerlo, según si son obreros, digamos, si están por... y bueno, y entonces ahí había dos opciones. O aceptaban el Frente Único, en cuyo caso se luchaba en común, y entonces ese Frente Único duraba hasta que alguien se bajaba de la lucha, y entonces ahí se rompía, o las direcciones de los partidos reformistas o la semi-burocracia, en ese momento que la burocracia sindical socialdemócrata decía que no, y entonces obviamente yo voy a plantear ese problema, digamos, voy a discutir con todos los militantes socialdemócratas, decirle, igual que ahora voy a discutir con cualquier militante peronista o kirchnerista que me encuentro, le voy a decir, mirá, vos todo bien, yo te veo en la lucha, estamos acá, etcétera, pero tus dirigentes no están, y nunca están. Es decir, y dicen que quieren enfrentar a Milei, pero nunca están. Es decir, acá no están con los jubilados, no están en la lucha contra los despidos. ¿Dónde están? ¿Entendés? Y entonces, bueno, y ahí me tiene que responder. Es parte, digamos, habilita, y en ese sentido marchar separados. Marchar separados en el sentido de que habilita el Frente Único a una pelea política. Hay una pelea política. Es decir, porque yo en última instancia, si lo tengo que discutir hasta el final, te voy a discutir, mirá, el problema que hay es que desde Grabois hasta todo el peronismo, digamos, tiene la idea de que va a volver en 2027 y que va a aplicar un programa en los marcos del acuerdo con el FMI, etcétera. Y va a administrar lo que deje Milei. Y obviamente Milei va a dejar todo hecho pelota, entonces algo bueno voy a poder hacer, digamos, ¿no? Bueno, pero esa no puede ser nuestra perspectiva, ¿no? Y entonces plantear por qué hay que derrotar a Milei y por qué hay que plantear la salida no puede ser que vuelva el peronismo, sino un gobierno de los trabajadores. Es decir, el marchar separados es esa discusión, digamos, ¿no? Y entonces, pero eso no habilita a que yo me una y me quiera unir en la lucha, digamos, y que quiera tener puntos de programa común para pelearlo. Es decir, estamos de acuerdo en pelear por
digamos, que se caiga la ley base, estamos de acuerdo en pelear por anular el veto de por la ley de financiamiento educativo, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si estamos de acuerdo, peleamos por eso. Y en ese marco discutimos cuál es la perspectiva, ¿no? Y lo de los comités de acción que decía Jula es muy importante, porque el Frente Único no es que yo digo, quiero hacer el Frente Único y entonces, digamos, qué sé yo, no sé, la burocracia de los sindicatos va a decir, mirá, no, Matías quiere hacer el Frente Único, pongámonos las pilas. No va a pasar, es decir, tiene que haber fuerza ahí. Es decir, la única forma de lograr que se imponga un Frente Único es si hay fuerza. Y los comités de acción son muy importantes, primero porque permiten que las peleas aisladas, digamos que las peleas parciales que se dan, no queden aisladas y no te terminen dándola por separado. Es decir, y a su vez generar instituciones que permitan que eso tenga continuidad. Es decir, instituciones que permitan que esa vanguardia tenga continuidad y a su vez que se junte y eso puede hacer un engranaje para poder pelear, para imponerle eso a la burocracia, digamos, ¿no? Que salga a la lucha, por ejemplo, ¿no? Es decir, y los comités de acción pueden ser por cualquier cosa. No es necesario que los comités de acción sean por una lucha, digamos, de fábrica o de establecimiento o una lucha estudiantil. Digamos, puede ser por cualquier cosa, por cuestiones democráticas, por problemas. Trotsky cuando formulaba esta idea de los comités de acción, que no son, se entiende, no son el Frente Único ya, son más acotados. Digamos, es como que ahí están más bien los sectores que luchan y los sectores más de vanguardia, aunque puede tener sectores de masa. Pero es como una especie de previa, digamos, ¿no? Y pueden ser por cualquier cosa. Trotsky decía, por ejemplo, cuando formula lo de comité de acción, dice, peleas como en ese momento en Francia era la pelea contra el servicio militar obligatorio. Hagamos un comité de acción. O hubo una represión en un lugar de Francia, que fue una represión muy importante y murió gente. Bueno, hagamos un comité de acción para investigar los hechos y qué pasó y encontrar a los culpables. Es decir, cualquier cosa de comité de acción que surge una vanguardia que quiere pelear, es decir, generar instituciones, porque el problema es que las instituciones perduran, digamos, y entonces permiten conectar tanto al mismo tiempo como en diferentes tiempos las peleas. Y esto fue muy importante en todos los 70, ¿no? Porque ahí veíamos toda la etapa del Cordobazo, etcétera. Pero después, efectivamente, vuelve Perón, que ahí hay toda una discusión, porque todo este debate sobre la independencia política o no, se expresa en la vuelta de Perón, porque no hay ninguna alternativa, no hay ninguna izquierda que se proponga, ni siquiera el clasismo, que era el que más oportunidad tenía de hacerlo, que se proponga una alternativa independiente a lo que fue a la vuelta de Perón, que diga no. El único que lo hizo, que era un partido pequeño en ese momento, que era el PCT, que era un partido trotskista pequeño, ¿no? Que le propuso al clasismo presentar candidaturas, etcétera, y presentó candidaturas obreras frente a Perón, ¿no? No vote patrones, no vote generales, vote trabajadores, ¿no? Y nada, sacó el 1,7% de los votos en el 73, en septiembre, en la elección no la de Cámpora, sino, porque hay dos elecciones, la que es con Perón, saca el 1,7%, que siendo una organización chica, la verdad mostraba que había algo de agua en la pileta ahí, digamos, ¿no? Pero un partido pequeño, pero el clasismo no se jugó, por ejemplo, a hacer eso. Si el clasismo se hubiera presentado con la idea de un partido, digamos, pelear en ese terreno por la independencia de clase y decir, como decíamos en el Cordobazo, ¿cómo era la de gobierno? Y lucha, no deje de luchar por un gobierno obrero y popular, ¿no? Vamos con esa consigna de las elecciones, digamos, por ejemplo, que era la consigna del clasismo. Pero bueno, no pasó.
Es decir, pero eso hubiera sido muy importante, por ejemplo. Bueno, pero después viene una segunda etapa ya con Perón en el poder, que fue la idea de que Perón quiso impuso lo que se llamó el pacto social. Que el pacto social era, digamos, un acuerdo de precios y salarios, digamos, se congelaban, y entonces era una especie de idea de detener la lucha de clases. Es decir, toda la idea de las elecciones y todo eso surge para que no haya más cordobazos. Esa es la idea. Y el pacto social trata de congelar con la autoridad de Perón, que obviamente tenía una autoridad enorme, con la autoridad de Perón frenar la lucha de clases. Y ese es el pacto social, que tenía una pata, digamos, bueno, no importa, no nos vamos a meter en detalle el pacto social, lo importante es que tengan en cuenta esto, que era una idea de controlar la escalada hiperinflacionaria, digamos, por esto, congelando precios, salarios, etcétera. Pero bueno, alrededor del pacto social, obviamente, cuando vuelve Perón, muchos de los trabajadores que votaron por Perón opinaban que querían cobrar el cheque, digamos, ¿no? Y empezó a haber luchas, muchas luchas, en el marco del pacto social. Obviamente no eran por salario, porque digamos, Perón tenía mucha autoridad, entonces no se cuestionaba el pacto social desde ese punto de vista, pero era por condiciones de trabajo, por otras cuestiones, es decir, reincorporaciones, etcétera, pero grandes conflictos donde se tomaban rehenes, se tomaban las fábricas, se tomaban los directivos de rehenes, con los tanques nafta, etcétera. Bueno, y acá y en el Gran Buenos Aires, ¿no? Qué sé yo, no sé, conflictos como el del Carlos, no sé, Cristaluc, no sé, hubo un montón de conflictos que fueron durísimos. Y había una resistencia, de hecho, al pacto social, que además se radicalizaba, se tendía a transformarse más política, porque la otra pata del pacto social era que Perón no es el Perón que viene a distribuir la riqueza, digamos, ¿no? Es Perón el que viene con el pacto social, y la otra pata del pacto social era la pata represiva. Era la institución de la AAA, es decir, la Alianza Anticomunista Argentina, que se forma, que es una especie de grupo paramilitar, parapolicial, ¿no? Que se forma desde el Ministerio de Acción Social, y que se usa para atacar a la vanguardia, ¿no? La AAA más o menos en los 70 mata a unas 1.500, 2.000 personas, ¿no? Y esa era la otra pata. Y a su vez la ley de asociaciones profesionales y darle más peso a la burocracia para que pueda frenar a la vanguardia. Es decir, eso era el combo del pacto social. Y los sectores que salieran a pelear entraban en contradicción con eso, y justamente el problema de la coordinación ahí, cuando empezaron a surgir todas las peleas por el pacto social, fue muy importante. Fue muy importante también por todas estas cuestiones que decíamos antes, y se planteó el problema y este problema se planteó, hubo una gran oportunidad, que fue en un plenario que hubo en 1974, en Villa Constitución, donde después después de lo que fue el primer villazo, se convocó una reunión, toda la seccional recuperada convocó a una reunión ahí en Villa Constitución, y que se había recuperado en Villa Constitución, se había recuperado la comisión interna de Asíndar, ahí había todo un sector antiburocrático encabezado por Piccinini, etcétera. Bueno, y ahí se hace el plenario de Villa Constitución, y donde participaron todos los sectores del clasismo, ¿no? Ahí estaba bueno, además de obviamente de Piccinini, estaba Salamanca, estaba Tosco, digamos, estaba todo el PCR, el PC, Montonero, estaba el ERP, bueno, el PCT, todas las organizaciones de vanguardia ahí. Bueno, y el PCT llevó una propuesta que estuvo bien,
que era correcta, que era formar una coordinadora nacional ahí, en el plenario ese de Villa Constitución. Y la oposición fue total. Es decir, está el cántico ese que siempre se cuenta que está no rompa más la bola con la coordinadora, ¿no? Le cantaban al PST. Claro, pero era brutal. ¿Y por qué? Bueno, porque nadie quería tener problemas con los montoneros. ¿Y por qué? ¿Y los montoneros por qué se oponían? Porque no querían tener problema con Perón y el pacto social. Bueno, a las 2 semanas, Perón los echa de una patada en el culo de la Plaza de Mayo, les dice imberbes estúpidos, van a cobrar el escarmiento a las 2 semanas. Bueno, 2 semanas antes, en el plenario de Villa Constitución, se hace toda una serie de engranajes por los cuales todos están en contra de hacer una coordinadora nacional, porque opinan que cuestiona la política de Perón. Y ese engranaje empieza con montoneros que supuestamente quieren bancar a Perón, que les echa de la plaza, ¿no? Digo, para que se vea cómo es la contradicción política que hay ahí. Es decir, de una idea política que se chocaba con la realidad. Y bueno, y obviamente el no haber formado esa coordinación nacional también fue muy importante para toda la vanguardia de Villa Constitución, porque cuando se dio el segundo Villazo, que fue un ataque, el segundo Villazo fue un ataque enorme, con miles de efectivos policiales, toda tal imagen esa de la caravana de Falcon y todo eso que fueron a la ciudad, encarcelaron a toda la directiva del sindicato, etcétera, y bueno, y después surgió una segunda línea de dirigentes y se organizó todo ahí un levantamiento y una huelga muy importante, una resistencia obrera enorme, pero el problema del segundo Villazo es que quedó, digamos, nacionalmente estaba aislado. Por ejemplo, si hubiera existido esta coordinadora nacional durante el segundo Villazo, y yo creo que hubiera tenido una gran tarea, por ejemplo, esa coordinadora nacional, de apoyar a la represión en Villa Constitución, que era una de las grandes vanguardias del país, ultra prestigiada. En este sentido, digo que esta creación de instituciones es muy importante porque digamos, es la que permite justamente conectar a todos esos sectores de vanguardia que, si no, por defección de la propia burocracia, terminan peleando aislados y fragmentados y siendo golpeados aislados y fragmentados, ¿no? Y después está la cuestión que decíamos de la autodefensa, que también es muy importante, porque frente a la AAA tampoco es que había instituciones de autodefensa ligadas a los sindicatos o a las comisiones internas, digamos, ligadas a las organizaciones de masas, digamos, y había una separación muy grande entre lo que eran los aparatos militares y las organizaciones de vanguardia y de masa del movimiento obrero, ¿no? Cuando la AAA estaba pegando con todo. Y justamente el objetivo de la AAA era atacar a la vanguardia para separarla de las masas. Es decir, golpear a la vanguardia para que vos digas, no me junto con porque mirá que a esto le está pegando la AAA, no me junto con estos, ¿no? De una forma de separar a la vanguardia y la vanguardia tampoco, no había una política de autodefensa ligada a las organizaciones de masa, y eso fue un gran problema. Es decir, la guerrilla más bien pensaba el problema militar como un problema de una guerra de aparatos. Es decir, donde se enfrentaban las organizaciones guerrilleras que se denominaban ejércitos con el ejército o el aparato del Estado, ¿no? Eso implicaba, era toda una estrategia, ¿no? Que tenía que ver, como les decía, con otro tipo de estrategia política que bueno, obviamente en los 70 fue contraproducente desde el punto de vista de esta idea de desarrollar la autodefensa ligada a la vanguardia y los organismos de masas. Incluso la guerrilla sacaba dirigentes de los organismos de masas para llevarlos a pelear en el monte o lo que sea, ¿no? Es decir, era una línea que en ese sentido totalmente distinta, ¿no? Y
y el PCT, que tiene en un momento una línea de comité de autodefensa contra las bandas fascistas y qué sé yo, después, que era el partido digamos, que era el PCT, era el partido trotskista, que es el antecesor del movimiento al socialismo de los 80, del que viene el propio PTS. Digo que viene como ruptura, ¿no? Aclaro por las dudas, para los que no conocen. Claro, como ruptura con esa tradición, pero de ese tronco. No, el PCT termina teniendo una línea de pensar que se podía, digamos, se liga a un grupo que era el grupo de los 8, que era como que pretendían que el propio gobierno desarme a las bandas de la AAA, ¿no? Es decir, una línea totalmente utópica porque lo organizaban ellos. ¿Cómo la van a frenar? Bueno, una línea así democratista que obviamente no iba para ningún lado. Nosotros habíamos hecho grupos de lectura con los textos, las notas de LID, y nos surgía la duda en ese momento, ahora no la terminamos de aclarar, de cómo sería organizar estos grupos de autodefensa, estas organizaciones en ese momento, o bueno, ahora no sería necesario quizás, pero cómo sería a fondo una organización de autodefensa, ¿a qué se refieren? Sí, ahí está buena la pregunta, muy buena. Sí, hay diferentes, digamos, hay diferentes momentos de la autodefensa que están ligados a los diferentes momentos de la lucha de clases, ¿no? Por ejemplo, Trotsky lo planteaba en los siguientes términos, que me parece que está bueno, que decía, bueno, la defensa ¿dónde empieza, por ejemplo? En el piquete de huelga. Es decir, la autodefensa, por ejemplo, el primer punto de autodefensa, bueno, cuando vos haces un piquete para garantizar una huelga, por ejemplo, ¿no? Y vos te organizás para que los carneros no pasen, o no pase la patronal, o no pase quien sea, digamos, para mantener un piquete y una huelga, ¿no? Ahí empieza, digamos. Y de ahí, digamos, hay una gradación de organismo hasta llegar a las milicias de trabajadores. Es decir, cuando en procesos revolucionarios, como fue, por ejemplo, en la Revolución Rusa, las milicias obreras se llamaban las Guardias Rojas y respondían a los soviets, respondían a estos organismos, a estos consejos, digamos, respondían las Guardias Rojas. Y las Guardias Rojas estaban formadas por trabajadores, estudiantes y miembros de los partidos, etcétera, que garantizaban la seguridad de las organizaciones, de las movilizaciones, de lo que sea. Bueno, en ese momento también, obviamente, en la Revolución Rusa era en el medio de la guerra, estaban los soldados también, pero los soldados en general estaban en organizaciones aparte, digamos. Pero, bueno, esas son las Guardias Rojas. Por ejemplo, en Italia existía una organización que se llamaba los Arditi del Popolo, que eran sectores que habían quedado desmovilizados de la Primera Guerra Mundial, pero que eran soldados también, pero que se organizaban, por ejemplo, protegían las manifestaciones de los sindicatos. Cuando venían a atacar a los fascistas, protegían las organizaciones de los sindicatos. Por ejemplo, combatían a los fascistas cuando querían tomar un pueblo, incluso en varios pueblos de Italia ganaron. Es decir, cuando fue la marcha sobre Roma, que tomó el poder Mussolini, en muchos pueblos se enfrentó con los Arditi y en algunos pueblos ganaron. Es decir, y obviamente va desde lo mínimo a lo máximo, depende el nivel de enfrentamiento que haya. Es decir, depende del momento de la lucha de clases. Y por ejemplo, la posta de salud que hicimos cuando fue toda la discusión de la ley Bases, por ejemplo, para proteger, digamos, a los heridos y todo, bueno, es un aspecto de autodefensa, por ejemplo. Es un aspecto de autodefensa. Obviamente, a mayor nivel de enfrentamiento, digamos, mayores son necesarias las medidas de autodefensa. Pero es muy importante la ligazón entre el problema de la autodefensa y las organizaciones de masas y el movimiento y la vanguardia, etcétera, ¿no? Que es lo que no pasó en los 70, por ejemplo, cuando, excepto
excepto hechos puntuales. Pues, por ejemplo, bueno, ahora vamos a seguir porque el proceso sigue, ¿no? Ahora voy a comentar un ejemplo, pero no sé si esto más o menos responde tu pregunta o si alguien quiere agregar algo. Es decir, pero es un problema que siempre hay que pensar. Es decir, que siempre hay que pensar, porque no es que uno va, digamos, por ejemplo, la gran diferencia entre el Cordobazo y el 2001 fue que el Cordobazo derrotó a la policía. Es decir, derrotó a la policía, ¿por qué? Porque tenían buena barricada, porque tenían francotiradores, porque había trabajadores en los techos que tiraban, qué sé yo, no sé, era un enfrentamiento, fue una insurrección. Es decir, autocuidados en las asambleas. Autocuidados en la asamblea. Las comisiones de autocuidados, que era muy Por ejemplo, emblemario. totalmente. Es decir, ¿dónde empieza la autodefensa? Empieza en el piquete de huelga, empieza en la posta de salud también, empieza en las comisiones de autocuidado. Es decir, empieza donde, digamos, por lo más mínimo, y se va desarrollando, obviamente, cuanto más revolucionaria es la pelea, digamos. Bueno. Esto iba. No, después de las luchas, porque en un momento el pacto social explota por el aire, es decir, en el 75 el pacto social ya no va más, porque hay crisis internacional, porque ya está proceso de resistencia al pacto social, se generalizan, digamos, hay un montón, está muy desgastado el pacto social y entonces se va al demonio y empieza la hiperinflación y entonces viene el famoso Plan Rodrigo, que habrán tal vez escuchado nombrar, que fue el ministro Celestino Rodrigo, que hizo un plan de shock, digamos, de salto en la inflación, devaluación, congelamiento de los salarios, aumento de los precios, toda una cosa brutal, ¿no? Y obviamente dentro de eso no se permitía homologar los convenios que daban aumento de salarios superiores a los que está estipulado, ¿no? Bueno, a partir de ahí empieza un proceso muy agudo de lucha de clases, que es este último momento de los 70, que tiene una particularidad que pasa a primer plano, pasa a la vanguardia, el movimiento obrero del Gran Buenos Aires. Es decir, hasta ahora había sido un actor, digamos, no había sido el actor de los principales enfrentamientos, ¿no? Del Cordobazo, del Viborazo, del Villazo, etcétera, Rosariazo. Aunque obviamente bajo el pacto social había habido grandes huelgas, pero empieza a ser el actor de vanguardia, el principal. Aunque en el interior igual se reactivan, pero venían muy golpeados, ¿no? Había habido en el 74 un anti-cordobazo, que se llama, que fue el golpe del Navarrazo, un golpe policial contra la vanguardia obrera en Córdoba. En Villa los habían atacado con todo, les habían despedido a 300 tipos, etc. Pero en el Gran Buenos Aires surge un movimiento muy fuerte y por ejemplo, empieza a hacer acciones de movilizaciones a exigirle a la burocracia de la CGT que llame al paro. Y son intentos de movilización donde intentan venir los trabajadores del Gran Buenos Aires a Capital. No pueden llegar, pero se muestra que hay una intención de todo un sector de vanguardia que quiere llegar a los sindicatos, a exigirle a los sindicatos, y hace que Lorenzo Miguel, digamos, tenga que cambiar de posición, porque al principio la burocracia de la CGT no estaba se llamaba, la pelea en ese momento era por la homologación de los convenios, es decir, estos convenios que tenían aumentos salariales, que el Ministerio de Trabajo los homologue, porque no los homologaba. Entonces la pelea, Lorenzo Miguel cambia y la CGT plantea la homologación de los convenios, ¿no? Ahí. Y los tipos llaman a una primera movilización, por ejemplo, el 27 de junio. Y llaman una movilización que es en apoyo a Isabel Perón. Había muerto Perón, ya había fallecido Perón, estaba en la presidencia Isabel Perón.
era en apoyo a al gobierno de Isabel Perón por la homologación de los convenios, como exigencia al gobierno, y contra el Plan Rodrigo, ¿no? Era esa las consignas, y llaman a un paro, a una jornada contra el Plan Rodrigo. Y termina siendo, digamos, era una movilización folclórica y termina siendo un paro, y donde se movilizan más de 100.000 trabajadores, ¿no? Con manifestaciones, digamos que en ese momento había estado de sitio, etcétera, y se copa la Plaza de Mayo, todo, y se empieza a cantar Abajo Rodrigo y López Rega, que López Rega era el que dirigía las AAA, ¿no? Abajo Rodrigo y López Rega, es decir, empieza a haber demandas políticas por primera vez en movilizaciones muy importantes de trabajadores contra un gobierno peronista, ¿no? El movimiento se empieza a hacer más político contra el gobierno peronista. Y empieza a adquirir demandas políticas, ¿no? Y se va construyendo una huelga general, de hecho, que es como sucede muchas veces, las huelgas generales verdaderas, digamos, son como una sumatoria de muchas cosas, muchos fenómenos, ¿no? Y acá también empieza a haber, digamos, y acá tienen mucho peso las coordinadoras, las comisiones internas y los cuerpos delegados de Capital Federal y de La Plata y de GBA, que forman las coordinadoras interfabriles. Ahí surgen las coordinadoras interfabriles. Pero tengan en cuenta, acá van a surgir las coordinadoras con mucha de esta vanguardia que había protagonizado las peleas contra el pacto social, surgen las coordinadoras. Y estas coordinadoras organizan alrededor de 130 fábricas, hay una decena de seccionales sindicales, más o menos representan unos 130.000 trabajadores, digamos, los que se reúnen en las coordinadoras. Además estaba la de Capital Federal, donde estaban los del subte, etcétera. Hay una coordinadora de zona norte, una coordinadora de zona sur, una coordinadora de oeste, etcétera, una coordinadora de La Plata, Berisso y Ensenada, y se organizan las coordinadoras. Pero imagínense, recién ahora, cuando se organizan las coordinadoras, que se impone como una necesidad, porque se imponen finalmente las coordinadoras, y pasan muchos procesos revolucionarios que se imponen finalmente este tipo de organismos, imagínense si ya hubieran estado toda la gimnasia de instituciones de este tipo. Porque cuando se forjan las coordinadoras en el GBA, ya estaba bastante derrotada la vanguardia de Córdoba, de Rosario, de Villa Constitución, etcétera. Digamos, está bastante golpeada esa vanguardia. Es decir, hay una discordancia entre los tiempos del interior y Buenos Aires. Pero bueno, las coordinadoras cumplen un rol enorme, y en ese marco, digamos, con esa movilización que surge, etcétera, las coordinadoras, la primera acción que llaman una acción a principios de julio, donde llaman a movilizar a la ciudad de Buenos Aires. Entonces salen columnas de obreros de zona norte que van por la Panamericana, que salen unos 10.000 obreros. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo bueno de autodefensa, etcétera, que es que tanto los del ERP como los de Montonero hacen escuadras de autodefensa junto con los obreros para venir, que vienen con Molotov y todo, para marchar por la Panamericana. Después el ejército traen tanquetas, todo, hay un enfrentamiento, al final no pasan los trabajadores. Pero bueno, acá en zona sur también la coordinadora marcha, que los enfrentamientos acá se dan marcha hasta Puente Pueyrredón, ahí se enfrentan, que acá tenía mucho peso los colectiveros de la UTA, digamos, marchan unos 5.000 trabajadores, ¿qué? Otra UTA, sí, definitivamente. Y tenían mucho peso, y bueno, también La Plata, etcétera, ¿no? Pero todo eso termina obligando a la burocracia a llamar a la huelga general del 7 y 8 de julio, que se llama finalmente una huelga general. Se llama una huelga general, por eso decía esta cuestión de se necesita fuerza para obligar a la burocracia al frente único. Es decir, las coordinadoras, en un sentido, obligan a la burocracia al frente único. Imagínense si Lorenzo Miguel quería llamar una huelga general antes que lo maten, digamos. Bueno, antes que lo maten no. El tipo dijo,
mejor antes que me maten, hago la huelga general, digamos. Y los tipos, sí, pero se estaba construyendo de hecho la huelga general. Sí, digamos, era muy difícil frenar ese proceso, que se mostró en la movilización de las coordinadoras que le estaban de hecho disputando la dirección, planteando una política alternativa. Y bueno, y logran imponerlo, ¿no? Logran imponerlo y se llama la huelga general. La huelga general, la primera huelga general en la historia contra un gobierno peronista, una huelga general política. Cae López Rega, la huelga es fortísima, cae López Rega, cae Rodrigo, se homologan todos los convenios, etcétera, etcétera. Es decir, logran todas sus demandas. Las demandas principales del movimiento, ¿no? Obviamente, ni bien termina la huelga general, todo el mundo, digamos, toda la burocracia se apresura a sostener al gobierno de Isabel. Es decir, bueno, listo, muchachos, hasta acá llegamos y se acabó, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí se plantean una serie de problemas, ¿no? Porque no tuvo continuidad la huelga general del 6 y 7 de julio. Es decir, después el proceso se va como desinflando, digamos, el proceso de lucha, la burocracia pone todo el peso en sostener al gobierno de Isabel y, bueno, obviamente, como el movimiento no da salida al proceso, se lo termina dando los militares y viene el golpe. Ahí viene el golpe, digamos, ¿no? Pero la huelga general política, no, bueno, Trotsky decía siempre como definición, la huelga general política plantea el problema del poder, de quién tiene el poder. Porque imagínense que si yo hago una huelga general, esto a veces se dice la huelga general y el problema del poder. Digo, es concreto. Yo hago una huelga diciendo que el gobierno haga algo que el gobierno no quiere hacer. Si yo triunfo, le impongo mi política al gobierno. Entonces, el gobierno hace la política que le dicta el movimiento. Es decir, entonces, ¿quién gobierna? Esa es la pregunta, digo, para hacerla más llana, ¿no? ¿Quién gobierna si el gobierno tiene que hacer lo que no quería por la movilización? Bueno, entonces se plantea el problema de quién gobierna, quién tiene el poder. Pero la huelga general, decía Trotsky, y tenía mucha razón, no lo resuelve. No resuelve ese problema, lo plantea. Que es un problema, plantear un problema y no resolverlo, digamos. Porque alguien siempre lo va a resolver. Y esto lo resolvieron los milicos con el golpe, digamos. Entonces, problemas, digo, para dejar planteado y bueno, y abrir la discusión. Problemas, por ejemplo, el programa de las coordinadoras era absolutamente insuficiente para el problema que estaba planteado. Es decir, ya no se trataba de aumento de salario o de homologar los convenios. Es decir, lo que estaba en discusión con el plan Rodrigo, Isabel y Rodrigo, se jugaban una carta contrarrevolucionaria, es decir, tratar de aplastar al movimiento obrero, es decir, te bajo el salario, te aumento los precios, callate la boca y a ver si pasa. Es decir, y estaba justamente planteado el problema del poder. Es decir, no alcanzaba a pelear por la homologación de los convenios, ni siquiera pelear por abajo Isabel o abajo López Rega, sino que había que plantear cuál era la salida. Es decir, las coordinadoras no tenían un planteo, por ejemplo, de cuál era la salida frente a eso. Es decir, qué institución, tiene que haber un gobierno obrero y popular, qué tipo de gobierno, basado en qué instituciones, o lo que sea, ¿no? Es decir, qué programa se tiene que imponer para una salida de conjunto, no solo que homologuen el convenio, sino de conjunto. ¿Cuál es la salida de conjunto? Y ahí estaba planteado el fuera Isabel. Es decir, se tenía que ir el gobierno de Isabel, pero por la movilización popular, no por los militares. Entonces, y además había un problema con las clases medias, porque había mucha gente que no tenía ningún convenio de nada, que todas las clases medias, los comerciantes, digamos, en ese momento no había tanta precarización laboral, había muchos trabajadores, la mayoría eran trabajadores en blanco, bajo convenio.
pero los contrapropistas, el pequeño comerciante, los profesionales, no sé, un montón de capas medias que no tienen convenio ni relación de dependencia, es decir, estaban en el horno porque se homologaban los convenios, había una inflación terrible y el movimiento tampoco no tenía una política para eso. Incluso había problemas de abastecimiento de todo tipo. Es decir, bueno, si ustedes ven en el ejemplo del proceso chileno del 73, junto con los cordones industriales, que podría ser algo parecido a las coordinadoras, entre comillas, algo parecido a las coordinadoras interfabriles de acá de Buenos Aires, los cordones industriales, pero junto con los cordones, que igual había un problema ahí en la relación entre ellos, pero eso no importa, estaban las juntas vecinales, estaban las juntas de abastecimiento, por ejemplo, que organizaban el abastecimiento porque las patronales desabastecían y no llegaban las cosas a los supermercados. Entonces había juntas de abastecimiento que conseguían las cosas y las repartían y hacían ollas populares y todo y garantizaban que la gente tenga las cosas que necesitaba, por ejemplo. Es decir, para combatir la inflación y el desabastecimiento. Bueno, no hubo nada parecido a este punto. Y al no tener ninguna política hacia los sectores medios, también eso contribuyó a que todo un sector de la clase media se haga facho. Digamos, se termine transformando en base de un nuevo golpe. Obviamente la mayoría sin pensar que iba a ser el golpe que fue, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a ser un golpe parecido a los anteriores. Pero bueno, todo un sector de la clase media terminó siendo base de eso. Pero no había política, y no había una política, como decimos nosotros, hegemónica, digamos. Después, bueno, lo que decíamos, ¿no? El problema de los organismos de autodefensa. Pues si estaba planteando el problema del poder, ahí sí tenés que tener una buena autodefensa. Si vos querés cuestionar el poder, digamos, y plantear que de la cuestión del poder, tenés que tener una autodefensa que esté a la altura de cuestionar el poder. Ya ahí estamos hablando de otro nivel. Después, otro problema que quedó muy, muy marcado fue el problema de la falta de este gran partido, digamos, de trabajadores, revolucionarios, socialistas y todo esto que decíamos que durante el Cordobazo y toda esa etapa era un gran momento, por ejemplo, para avanzar y confluir con esos sectores de vanguardia para formar un partido de ese tipo, pero las diferentes corrientes de izquierda tenían otras estrategias. Es decir, si hubiera habido un partido de trabajadores revolucionario de ese tipo, es decir, hubiera sido clave para poder combatir la impotencia esta que tuvieron las coordinadoras en relación al programa. Es decir, por ejemplo, en la lucha de programas, de pelear que las coordinadoras vayan más allá de los convenios. No como decían los montoneros, porque esto no es que las coordinadoras iban hasta los convenios porque la gente tenía expectativas hasta ahí. No, esto era político, eran los montoneros que decían, esto, la política, nosotros peleamos hasta acá. Es decir, y después todo el mundo se adaptaba. Es decir, porque había corrientes políticas que decían que el programa llegaba hasta ahí, porque no querían romper con otras corrientes políticas. Y entonces faltaba un partido que de esa pelea. De por qué había que tener, por ejemplo, un plan más de conjunto alrededor de las coordinadoras. ¿Por qué había que tener un programa hegemónico para las clases medias? ¿Por qué había que plantear el Fuera Isabel? Digamos, ¿por qué había que confiar solo en la fuerza de los trabajadores y no pensar que el peronismo no sé qué? Digamos que el gobierno peronista iba ya no se sabe qué, porque ya Perón estaba muerto, y los montoneros habían quedado obviamente con el pie cada vez más cambiado, pero que no iba a haber ningún sector de la burguesía nacional que iba a apoyar un movimiento obrero revolucionario para hacer ninguna revolución en la Argentina. Eso no sucedió jamás y no iba a suceder. Es decir, bueno, y eso fue uno de los grandes obstáculos, que se expresaban en corrientes políticas concretas, y a su vez no había, bueno, y había mucha desorientación, tengan en cuenta, porque el problema era ir más allá. Nosotros, y con esto termino, y abro el micrófono, por lo del Frente Único, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros decíamos Frente Único, unidad. Unidad, decíamos golpear juntos, marchar separados. Bueno, pero cuando la burocracia, después de la huelga de junio, después de la huelga del 6-7 de julio,
cuando la burocracia pasa a ser puntal del sostenimiento del gobierno de Isabel, si hubiera habido un partido revolucionario que hubiera tenido suficiente peso en las coordinadoras, etcétera, hubiera planteado el problema de fuera Isabel y una pelea con los montoneros a full, diciendo por un programa hegemónico y etcétera, si hubiera existido eso, ese programa iba de lleno contra la burocracia. Es decir, ese era el momento de romper el Frente Único. Es decir, el Frente Único no es una estrategia. El Frente Único, yo voy por el Frente Único y tiro la unidad, pero si después yo conseguí la homologación, yo hice Frente Único, fue por la homologación, fue por la caída de López Rega, fue por la caída de Rodrigo, etcétera. Lo logramos, bárbaro. Bueno, pero mi programa va más allá, digamos. La cuestión que se está discutiendo es que tiene que caer el gobierno de Isabel y tenemos que dar una alternativa a los trabajadores. Y eso es contra la burocracia. Y yo no voy a seguir diciendo, bueno, no, sigo el Frente Único, no, porque no tengo que romper con la burocracia. No, si la burocracia está sosteniendo a Isabel a muerte. Y este es el problema político, hay que avanzar con todo y las coordinadoras podrían haber planteado una alternativa. Es decir, el Frente Único no es una estrategia, no es una cosa que es siempre igual, siempre me uno. No, sino que va cambiando según las situaciones políticas. Después puede ser que vuelva, ¿no? Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Y tanta desorientación había, imagínense, por ejemplo, no sé, lo que era el Partido Obrero, que era en su momento era un pequeño grupo. En ese momento, por ejemplo, planteaba gobierno de la CGT. Era el planteo. Después gobierno de la CGT, cuando la CGT estaba, el gobierno de la CGT era Isabel, digamos, los tipos estaban manteniendo Isabel. Es decir, que había, y el PST en ese momento tenía una línea muy ligada a una salida a partir del régimen, ¿no? Es decir, no había una idea de fuera Isabel y de plantear una salida revolucionaria a la situación. Y bueno, eso fue, no es que, porque digo, termino con esto, los 70 muchas veces se ve, dice, estuvieron los 70, los compañeros pelearon a full y nos derrotaron, pero no se sabe por qué, parece que era inevitable que el ascenso de los 70 termine como terminó. Bueno, obviamente, la historia no se puede reescribir, pasó lo que pasó, pero no era que el ascenso de los 70 tenía que terminar en la dictadura militar de Videla, digamos. Hubo problemas políticos. Hubo enormes discusiones políticas, enormes oportunidades que se dejaron pasar y después se pagaron caro. Es decir, obviamente nadie podía ir en pleno cordobazo y decirle agarrar a cualquier ir a hablar con algún compañero clasista y decirle, compañero, hay que hacer un partido revolucionario de los trabajadores, porque si no después dentro de unos años vamos a hacer una huelga general política y no vamos a tener salida y va a venir, no vamos a haber hecho coordinación y después va a venir un golpe militar y nos va a hacer pelota, digamos. No, pero nosotros ya conocemos toda la historia, es decir, nosotros no podemos decir que no sabemos lo que pasa. Es decir, entonces, digamos, cuando nosotros hacemos esa retrospectiva, conocemos la historia. Y tenemos cuando nosotros decimos ensayo general, que los 70 es un ensayo general, ahí dice 1905, no importa si hay compañeros o compañeras que no conocen 1905, en todo caso después pueden leer artículos, no importa. La idea es el ensayo general, es decir, es un ensayo en otras condiciones, no es que se va a repetir ni nada, pero es un ensayo. ¿Qué significa que es un ensayo? Que todas las cosas que pasaron en los 70 nosotros las tenemos que saber y tenemos que sacar las conclusiones. Y que lo ideal sería que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas, que nos pasen otras, en todo caso. Y lo que nosotros sabemos es que si no nos preparamos para intervenir en estos procesos y las oportunidades que se pierden, digamos, los procesos son largos, los procesos profundos, ¿no? El 2001 no continuó porque vino un crecimiento económico bárbaro, si no podría haberse desarrollado como una situación parecida de otro tipo, pero tipo los 70, que dure muchos años, etc. Pero los procesos son procesos largos y a veces no se ve que en determinados momentos las oportunidades perdidas después te quitan posibilidad de intervención política en el futuro cuando la situación se vuelve más grave. Entonces, nosotros teniendo el diario del lunes,
por lo menos del diario El Lunes respecto a los 70 y respecto al 2001 y a otros procesos, es muy importante que saquemos conclusiones políticas para ser conscientes de lo que nos jugamos en momentos donde estamos interviniendo y no sabemos qué viene en el futuro, porque nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos qué viene en el futuro, pero sí sabemos la importancia que tiene aprovechar las oportunidades actuales, por ejemplo, cuando discutimos el problema de, bueno, hay que hacer una gran fuerza política de la resistencia, etcétera, o tenemos que hacer en tal lugar comité de acción para la resistencia, o tenemos que ver ahora cómo hacemos una gran campaña política, conseguimos aliados, etcétera, contra los despidos en Shell, o lo que sea, o el conflicto estudiantil, tenemos que imponer que haya interfacultades, y la interfacultades tiene que ser una institución, y tenemos que ver si hacemos cuerpo delegado, y que los compañeros y compañeras sepan que se puede hacer un cuerpo delegado, denunciar, digamos, dar la lucha política con las corrientes, decir, no, bueno, esto de Patria Grande, dicen que luchan, pero acá no hace un carajo, ¿dónde están tus dirigentes? Aprender a discutir sin ser sectario, etcétera, aprender a discutir con las propias contradicciones que tiene un compañero o compañera, por ejemplo, que está participando en la lucha, etcétera, y que ayudar a sacar conclusiones, por ejemplo, sin ser ultimatista ni nada, es decir, y tratar de hacer cosas en común y pelear en común, generar instituciones, es decir, nosotros tenemos que saber que todas esas cuestiones, digamos, son claves, es decir, son claves porque hacen a las posibilidades de hacer política que nosotros vamos a tener en situaciones más agudas y ya no vamos a poder pedir, che, bueno, volvamos para atrás que así ahora así llego mejor. No, digamos, eso lo podemos hacer criticando a quienes intervinieron en los 70, ¿viste? Pero por eso no es una crítica del dedito parado, es la crítica de gente que quiere pelear, o que quiere dar una lucha revolucionaria, entonces tiene que criticar lo que pasó porque queremos continuar esa pelea, pero ganar.